canal de Brian R3 un video diferente. Después de 9 puñeteros meses, por fin les traigo un nuevo video especial, y para cambiarle un poquito la temática de estos escasos videos, como lo prometí a principios de este año, en este caso vamos a tratar de hacer un top, acomodado de cierta manera, ya que en este caso hablaremos de cada una de las sagas cinematográficas que hemos revisado en este canal, ordenando de mejor a peor cada película perteneciente en cada una de las 5 sagas. Como era de esperar, me voy a basar demasiado, diría yo, en las conclusiones generales de cada uno de los videos y de las sagas en general. No al 100%, pero pues obviamente sí mantendré gran parte de los comentarios que he realizado en cuanto a volver a revisar esas 32 jodidas películas, repartidas en 5 diferentes universos que han sido creados desde los años 70, y como muchos de los puntos que voy a tocar me van a dar otra vez la razón en que el manejo de las grandes compañías con sus productos icónicos no lo saben hacer de buena manera, obviamente. Por lo que también en este video, que tampoco tendrá conclusiones, porque ya tenemos bastantes en todo lo que voy a escribir, precisamente vamos una vez a el top de mejor a peor película, edición sagas cinematográficas. Pero bueno, sin más que decir, vamos una vez al tema de este video. Jurassic Park. La única saga que he tocado que sus orígenes vienen de una novela que evidentemente nunca he leído, porque lo del viaje al centro de la Tierra fue un milagro, es una de las que realmente sí se notó una considerable desmejora con el paso del tiempo, para que aun cuando sus últimas películas son reverenda puta mierda, por desgracia a Universal le importó un choto, y para el futuro ya tendremos más películas que esperemos que no sean igual de culeras. Pero hablando de las cosas que ya tenemos en el presente, la mejor película de esta saga increíblemente no es su primera entrega, porque a pesar de contar con el estigma de ser una secuela de un rotundo éxito, El Mundo Perdido cuenta con varios aspectos como la expansión del lore, personajes nuevos e interesantes, y el desarrollo de los ya conocidos, y aspecto técnico visual igualmente bueno, para que mi opinión personal supere por muy poco, eso sí, a Jurassic Park 1, que le pisa los talones con no solo contar con personajes interesantes, aspecto técnico visual, que cambiará el rumbo del método para realizar películas, combinando las técnicas clásicas con las nuevas tecnologías y mucho más, sino por simplemente ser el comienzo de todo para generar una saga que muchas personas atesoramos con cariño, y también obviamente por lo que significaron para el cine de ciencia ficción. Estas dos películas de la saga son las de facto las únicas buenas que tiene, porque a partir de la salida de Jurassic Park 3 todo se fue al caño y no se recuperó el ritmo, sino que fue a peor todavía. Aún con esa es la tercera entrega, al conservar todavía algo de la esencia de esta saga, presentándose algunos nuevos dinosaurios, no escatimar en muertes y violencia como lo estuvo haciendo la saga hasta ese entonces, es muy superior en casi todo el rumbo que tomó la saga desde Jurassic World en 2015, donde la calidad interna, que no había quedado muy bien en la anterior entrega, se fue todavía más al abismo, al empezar a hacerse más genérica todavía, pasarse por el arco del triunfo, muchos conceptos establecidos en las películas originales, ser bastante aburrida y muchas más cosas. No se compensó estas cagadas con los personajes relativamente interesantes y el aspecto técnico visual, que ya me jodería que hubiera sido malo. Solamente el Reino Caído se encargó de cagar todavía más el legado construido en el 93, con decisiones estúpidas, peor guión y historia, ser todavía más aburrida y para colmo querer seguir expandiéndose al dar una continuación básicamente mediante una conveniencia del guión bastante estúpida, lo cual ya dejó muy mal el camino para hasta el momento la última película y por consecuente razón la peor de toda la saga, Jurassic World Dominio, acrecentando todavía más las pendejadas de sus predecesoras, enfocándose en temas que nada tenían que ver con los dinosaurios, lo principal de la saga, querer aprovecharse de la nostalgia para vender y básicamente desperdiciar lo que pudo ser una redención para básicamente darnos la misma cagada genérica que no sirvió de nada, porque todo lo interno de esta película, que podría haber sentado las bases para el renacer de este nombre en el cine, se convirtió en un amargo y muy malo cierre de la historia hasta el momento. Karate Kid. Esta saga cinematográfica es la única excepción a la regla que parece ser obligatoria para cada serie de películas que tiene Hollywood. Digo porque a pesar de no ser tan extremadamente mediática ni popular como el resto de las que hemos tocado, y de hecho la segunda más corta de todas, sí supo como todas tener un alto impacto en el mundo del cine. Desde obviamente su mejor película, que es Karate Kid, el inicio del todo, ahora sí la mejor de su respectiva saga, por crear con una trama aparentemente sencilla, pero muy inspiradora, no solamente una generación de niños que seguramente se inscribieron a clases de karate para querer tener un maestro como el señor Miyagi. Con ello consiguieron darnos personajes icónicos hasta las pelotas, como el ya mencionado, una banda sonora excelente y sus coreografías de pelea ser entretenidas para acompañar los aspectos anteriormente mencionados. Bajando el escalafón tenemos que transportarnos hasta el 2010 y con un remake para tener la segunda mejor película de esta saga, hablando obviamente de The Karate Kid, que como dicen por ahí, si algo no se ha roto, no lo repares. Y en este caso sí funcionó dicha técnica, por básicamente dar la misma historia, pero con otros personajes, otro ambiente y
y también otra disciplina, aunque el nombre tenga karate en el título. No es tampoco perfecta por eso mismo, de no ser tan original, pero de todas maneras sí supo poner su propia identidad y añadir extras que complementaron a los actores de renombre en sus buenos personajes. Seguir siendo una historia inspiradora y por supuesto seguir dando unas peleas igualmente buenas. Lo que dije acerca de que esta saga es la excepción es porque contrario al resto que les hago el adelanto desde ahorita, donde con el paso del tiempo se fueron descomponiendo en cagadas todas rancias, aquí si no fuera por el remake de años después, tendremos una saga que únicamente su primera película es buena, porque las secuelas de los años 80 y 90 son bastante mediocres tirando a mierdas e hicieron esa tarea de irse cagando en el nombre de su saga de a poco. Karate Kid 2 es la menos mala de todas por así decirlo, ya que aunque se intentó cambiar la fórmula para darnos algo un poquito más original, pues la verdad no supieron hacerlo bien, para darnos aquí básicamente una historia que Karate tiene poco. Ya ni Kung Fu Kid con otro nombre hizo esta mamada, ser sumamente aburrida también, y de lo nuevo que pudieron darnos, como la expansión del lore del señor Miyagi, su lugar de origen y potenciales historias para contar, se dedicaron mejor a darnos escenas empalagosas que no ayudaron a nada a los personajes nuevos, que pues obviamente son ni fu ni fa, y su final bastante decepcionante y genérico pues no ayudó mucho a cambiar el rostro de ello. Por eso para Karate Kid 3 mejor no se quisieron arriesgar para ahora darnos una copia barata de la película original, pero con sus tramas más pedorras, hacer que el protagonista de la saga sea un pedante y caga mal pero no de manera natural, antagonistas reciclados, cagantes y ridículos, y pues poco más para casi haber matado a la saga, hasta que en el 94 salió la que era para entonces el punto final de esa saga con su peor película obviamente, que en este caso es Karate Kid 4, que lo mejor que se les ocurrió aquí fue agarrar lo peor de las últimas dos secuelas, juntarlo y añadir más cagadas genéricas, una protagonista que realmente nos explica por qué el señor Miyagi se gasta en enseñarle karate a esta pedante de campeonato, y muchas pero muchas más cosas, que confirman aquí que fue al revés el desarrollo para mal de la saga, que solamente fue rescatada por productos salidos años después, porque si no fuera por eso, la saga estaría todavía más en los 3 metros bajo tierra. Terminator. Después de que Karate Kid se tomara la libertad de cambiar la fórmula mágica de las sagas, tocamos en el canal a una saga que aparte de ser extensa, icónica, importante y más cosas hasta las pelotas, es sumamente caótica por incluir las benditas tramas de viajes en el tiempo, lo cual en automático disminuye las posibilidades de tener una saga estable y que no esté a cada puto segundo cambiando la jodida línea del tiempo, o que no haya 50 incoherencias por escena. Evidentemente no será la excepción, o por lo menos como con la primera saga tocada el día de hoy en sus primeras dos películas, con la ayuda de James Cameron y unos apartados para dar un ejemplo muy bueno a las demás películas en general. En este caso nos trajeron entregas excelentes y lo mejor que tiene la saga por mucha, pero mucha diferencia. Hablando por orden, tenemos nuevamente a la poco usual vez donde una secuela supera a su primera parte en muchas cosas, más aquí porque Terminator, el juicio final, es realmente una película excelente de ciencia ficción y acción, complementándose de buena manera a la primera entrega al cambiar incluso de manera natural el enfoque de ambientación de la historia, continuará de buena manera y además de no escatimar en un apartado técnico visual de puta madre, que junto con Jurassic Park fueron de las precursoras del CGI y su uso de buena manera. De todas maneras, esta buenísima secuela y que haya superado a su predecesora no quiere decir que Terminator 1 sea una mierda, todo lo contrario, ya que aún con 5 pesos de presupuesto supieron sentar las bases para una monstruosa franquicia, darnos una atmósfera muy clásica de terror de tipo ochentero y también tener buenos aspectos igualmente como su sucesora, en cuanto a los personajes icónicos y lo técnico visual. No tan buenos, pero de todas maneras son de sobresaliente, considerando las pobres circunstancias en las cuales se apoyaron para lograr financiar el comienzo de toda una saga, que como no se podrá evitar, por querer sobreexplotar su nombre para sacar dinero, aun cuando James Cameron nos pudo poner aquí un punto y final por querer dejar un cliffhanger medio rancio al final de Terminator 2, aquí todo se fue directo al caño por desgracia. Entre medio aquí tenemos un ligero desacomodo porque algunas secuelas son ligeramente menos malas que otras, por ejemplo el caso de Terminator La Salvación, que aun cuando su historia sea bastante genérica y acarrea los problemas de la que ahorita veremos, supo medio querer salirse de la fórmula que ya estaba empezando a quemarse, y por primera vez enfocarse en el futuro post-apocalíptico y sus propios desmadres, más que por muchísimos factores formó parte de la primera parte de la saga que fue cancelada, junto con La Rebelión de las Máquinas, que esta fue el principio del fin, y por eso la pongo todavía más abajo, al ser quien empezó a querer reabrir lo que estaba perfectamente cerrado, y por cierto de muy mala manera, mediante una historia bastante rancia, cagarse en muchas cosas establecidas y demás. Como lo dije, estas dos secuelas, junto con las mejores películas, forman parte de una de las tantas líneas del tiempo que tenemos en esta saga, ya que después de fracasar el intento de una continuación del universo dejado en La Salvación, acaba ya llegando Génesis, para crearse aquí un reinicio que pudo aprovecharse excelentemente para arreglar todo y por fin darnos la merecida Terminator 2 original, pero pues obviamente eso no pasó porque la película está tan abajo, por ser básicamente una pata de las pelotas para lo que se construyó en las dos primeras entregas. También tener un recast que, aunque sea necesario, no se estructuró de buena manera, infinitas mierdas a nivel de guión y solamente
finalmente ser salvada por un apartado técnico visual que pues está ok y poco más, lo cual llevó nuevamente a cancelar esa línea temporal y pretender hacer que, aunque parecía ser que la tercera sería la vencida, porque ahora tendríamos inclusive de nuevo a Cameron involucrado, pues no pasó, y al contrario, se volvió a cagar todo para así seguramente que la saga se haya ido con San Pedro, porque igual que con la quinta entrega, Destino Oculto pretendió regresar a la quemadísima fórmula, y con otros aspectos muy malos, se demostró que Cameron estaba más enfocado en su universo de Pocahontas con humanoides azules, más que en esta producción, porque ni siquiera el respeto por lo que se construyó él mismo en el pasado, pues obviamente se lo pasaron por el reverendo culo. Los cambios no son buenos si no se hacen con sentido y no obviamente a lo loco, como ya lo demostró esta propia saga, que en todo el sentido de la palabra, e irónicamente hablando, acabó siendo exterminada. Star Wars. Dejando de lado los juegos de palabras todos estúpidos y también adentrándome en las sagas más recientes que acabamos haciendo hace unos cuantos meses, vamos ahora con la más extensa de todas que traje en el canal, que probablemente es la de mayor impacto en toda la historia del cine, en este caso obviamente hablando de la mal llamada en español como la Guerra de las Galaxias, pero precisamente como Star Wars tiene 11 películas que tuvieron su respectiva review en este canal de mierda, pues aquí tenemos para hacer 3 pequeñas mini secciones en esta parte del top, para no hacerme tantas bolas con tanta puñetera película, porque la verdad, esta saga tenemos un contraste bastante rancio, pero seguimos una estructura muy similar a Terminator, por ejemplo. En las mejores de toda la saga, tenemos hasta la punta una disputa muy buena para saber cuál es la mejor de todas, que en mi caso personal entra el episodio 5, al ser una película que nos da una expansión brutal del por sí muy bien explorado lore que teníamos hasta entonces, con la segunda película en salir a nivel de estreno. También romper un poco la estructura de este tipo de largometrajes, sus excelentes efectos especiales y soporte a la cultura popular en muchas escenas, algo que comparte igualmente con el episodio 3, pero la pongo ligeramente por debajo por algunas mierdas que se encuentran en la historia interna, y sobre todo su apartado técnico visual, que como toda la trilogía precuela, envejeció bastante feo el CGI sobre todo. Pero en general, dentro del universo lleno de conveniencias justificadas por una fuerza mayor en todo el sentido de la palabra, son las mejores, además de ser pilares fundamentales y puntos de inflexión por completo para el desarrollo del resto de episodios. Dentro del cagadero que hizo Disney, que desde que adquirió la franquicia creada por George Lucas, lo mejor sin duda alguna fue el inesperadamente bueno spin-off de Rogue One, un intermedio que no solamente fue un parche de casi 2 horas, con décadas de diferencia, de una de las mayores conveniencias de guión del cine, sino que también proporciona una buena cantidad de lore, sobre todo del enemigo, una faceta medianamente oscura de los buenos de la historia, y presentar personajes que, aunque jamás volvieron a aparecer porque 3/4 del elenco murió en esta película, son interesantes y memorables dentro de ese universo. Para cerrar, lo mejor que tiene esa saga se encuentra en el principio de todo, el episodio 4, y la más antigua de todas las películas pertenecientes a sagas que he revisado, que a pesar de haber pasado 47 años de aquel momento, donde se cambió la manera de producir películas tipo blockbuster y de ciencia ficción, su apartado técnico visual y gigantesca galaxia ficticia no envejecieron para nada mal, sino que siguen siendo una referencia a día de hoy. No es la mejor de toda la saga porque en apartados más individuales se flojea muy feo, por cagarse en su historia, poca originalidad y más todavía si no fuera porque fueron solucionados por otras cosas años después. Y aun cuando sea la peor de las mejores entre comillas, no significa que todo lo que significó para la historia del cine sea en vano. Y como comienzo esta saga, ya te haces una idea del peso que tiene, obviamente. Un poco peor en calidad, más no de lo peor, tenemos que adentrarnos en el cierre de la trilogía original, con el episodio 6, que a pesar de ser precisamente eso, con un final medio feliz, cerrar una de las tramas que se armó por tremendo plot twist en la anterior película, y su todavía aspecto técnico visual, para tener 41 años de esta película, su calidad es ligeramente peor en guión y estructura, desarrollo también medio pedorro de los personajes, y más todavía por debajo de Una Nueva Esperanza, aunque alcanza todavía a estar arriba del comienzo de la trilogía precuela, que obviamente es el episodio 1. Al tener la responsabilidad de comenzar bien estas precuelas de las películas clásicas, se le vino muy arriba tal vez, porque tenemos una película que dentro de las cosas de Star Wars es bastante extraña, pero la manera de ejecutar el nuevo lore que tenemos, su calidad de guión y personajes también, pues es lo que empeora a esta película con un ritmo bastante apresurado a decir verdad. Caso contrario precisamente a la última de esta sección, que es todavía lo segundo mejor que hizo Disney, en cuanto a las películas, hablando obviamente del spin-off de Han Solo, que es bastante peor que Rogue One, a pesar de tratarse de uno de los personajes más icónicos de la saga, pero precisamente un ritmo bastante lento. Sería relevante para el desarrollo de la historia, y muchas más cagadas que fueron ajenas, como veremos ahorita, mataron esta película en taquilla y los spin-off en los cines. Aunque tampoco es así, es como que tengamos aquí una joya infravalorada, pero la verdad, a comparación de lo que viene ahorita, es una obra maestra a decir verdad.
Dentro de lo peor tenemos en esta saga un factor en común, obviando obviamente al episodio 2, que para sorpresa de muchos yo la considero una mierda por su estructura organizada con las patas, subtramas y personajes empalagosos hasta las pelotas, tener más conveniencias de lo normal y más factores que no son justos para una película que fue el comienzo de otro evento importante y predecesor del cagadero que daría pie a la trilogía original a nivel cronológico. Esto va, yo creo, por una falta clara de ideas para organizar correctamente la película, pero para mala organización y la verdad, todo lo malo que te puedas imaginar, tenemos a lo peor que puede ser Disney con tan galáctico nombre. La trilogía que prometía mucho como el regreso de Star Wars al cine, pero acabó siendo una decepción que iría de mal en peor. Dentro de este cúmulo de ejemplos perfectos de cómo no hacer una secuela tenemos a lo mejorcito que es el episodio 8. Una película polémica que tiene muchas cosas malas, como toda la trilogía, pero la verdad por su estructura en algunas partes y más o menos intentar darnos algo diferente, se medio rescató. Pero la verdad, la razón de por qué esta cagada dividió al fandom es muy, pero muy entendible. Más considerando que su predecesora es todavía peor. El episodio 7, como toda la trilogía en general, es una vil copia de la trilogía original en muchas partes, pero esta de verdad es un descaro exagerado en nivel de cómo carajo copiaron casi todo del episodio 4 y adaptarlo con los nuevos aspectos de la trilogía que, aunque esas mismas fueron una reverenda mierda que solamente se rescataba de ellas lo técnico visual, se tenía una ligera esperanza de una redención con el episodio 9, pero para finiquitar esta saga tenemos a la peor película de la misma y que para acabarla de joder pues otra nueva patada de las pelotas para el fandom. Un total insulto a la saga sin pies ni cabeza y la verdad no hay nada rescatable salvo lo de todas las películas de Star Wars que comparten en común un apartado técnico visual destacable. Este es un perfecto ejemplo de esta situación que se volvió hasta un cliché. Lo único que evitó que esa saga estuviera más tiesa que una tabla es el extenso mundo que tiene afuera del cine, porque si no fuera así seguramente ya no sería tan relevante, más por tremendas cagadas que nos dio Disney como el regreso triunfal de la saga entre muchísimas comillas. Mira que lo digo como alguien que no creció viendo esa saga particularmente, pero noto cómo se cagaron en ella con alevosía y ventaja, para hacerme decepcionarme tal cual como si fuera una saga querida por mí desde mi infancia. Matrix. Ya para dejar a un lado el coraje que me genera ver cómo esas compañías se cagan en nosotros como buenos pendejos, vamos a con la saga más corta de todas y la más reciente para presenciar cómo algo que era totalmente funcional se fue al garete por tratar de enviar un mensaje para la propia productora, que al final salió totalmente contraproducente. En este caso, hablando de esta saga, Matrix 1 es nuevamente una película clásica que cambió mucho de la manera nuevamente de hacer ese tipo de películas de ciencia ficción, al darnos un apartado técnico visual excelente con técnicas que son un icono de esta saga, darnos un lore interesante y seguramente ser la base de muchas teorías de la conspiración en la actualidad, y aún así supo sentar las bases para sus respectivas secuelas, que expandieron muchos detalles. Particularmente me parece ligeramente superior Revoluciones por finiquitar muchas de las tramas sueltas, cerrar entre comillas el conflicto principal, desarrollar todavía más a los personajes y su mundo interno, y mejorar el CGI de plastilina que tuvo recargado, que aun con esta desmejora que le hizo estar por debajo de la ya mencionada, no quiere decir que no se defienda, al precisamente presentar nuevos personajes, expandir el lore y demás cosas, aunque como toda la saga a nivel general, goza de una pretensión de querer hacerse ver más compleja de lo normal, por meter temas filosóficos que si bien eran interesantes a decir verdad, son más para aparentar algo que no son, y sobre todo tapar algunos huecos de las secuelas que por eso mismo son bastante repudiadas por muchas personas. Evidentemente no son una maravilla como la precursora de toda esta saga, pero son muy buenas películas, muchísimo mejores si las comparamos con el despropósito que salió muchos años después. Resurrecciones, como lo comenté en su video, es un caso muy especial, ya que esta película con todo literalmente mal, guión, estructura, personajes, el desarrollo de los mismos, apartado técnico visual y mucho más, irónicamente es un claro ejemplo de la misma puta cuestión que vengo repitiendo en todo el video, el literalmente ser usada como una carta contra Warner, para evitar que quieran seguir sobreexplotando una saga perfectamente finalizada. Todo hubiera estado bien si no fuese porque dicha puta estrategia ni de chiste justifica que nosotros fuéramos el chivo expiatorio para tragarnos tan horrorosa película, entre muchísimas comillas, que más bien parece las pajas mentales de un hater de la saga. No funcionará al final de todo esto porque la compañía se lo pasó por los huevos y aun si las creadoras originales van a seguir usando y manchando seguramente el nombre de un universo que, como lo mostró en la propia saga, se fue dañado por la codicia y acabó en desastre. Esperemos que todas las sagas que hemos tocado el día de hoy, si van a tener una continuación, que sea de una manera digna por lo menos, y no cagándose en el nombre, porque si voy a tener que ver cómo estas sagas cinematográficas, que no solamente son mis favoritas, sino que fueron en casi todos los casos puntos de inflexión para la historia del cine, y cómo las van a seguir maltratando a este nivel, en todo caso que hagan nuevas cosas, en lugar de estar manchando sin piedad el respeto, icónico y apasionante nombre de cada una de estas grandes pero maltratadas sagas cinematográficas, lamentablemente.